Muy buenas tardes, doctor Emilio Mínguez, profesor Blas Pérez, de la Universidad de Stanford, quien nos honra con su visita, vicerrectores, directores, docentes, estimados estudiantes, estimados todos. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a la segunda Feria de Innovación Dominicana Innova 2024, organizada por la Universidad del Caribe, Unicaribe. En esta feria tendremos la oportunidad de explorar y compartir nuestros avances más recientes en diversos campos de la investigación, la innovación, la tecnología, la vinculación y el emprendimiento, desde el campo de la educación superior. Queremos destacar algunas de las actividades más relevantes de nuestro programa. Hoy iniciamos con la conferencia magistral Energía, Innovación Limpia y Sostenibilidad, que será impartida por nuestro profesor Blas Pérez, de la Universidad de Stanford. El jueves 18 de abril, el próximo jueves, comenzaremos y daremos la formal apertura con un discurso de nuestro rector. Luego continuaremos con la ponencia sobre Maestría en Educación Inicial, el uso de las TICs, estrategias efectivas para la videoconferencia en la educación virtual, y un taller sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Continuaremos el martes 23 y miércoles 24 de abril con un stand en el atrio central de la Plaza Ágora Mall, donde tendremos diferentes videos, stand promoviendo las carreras STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. En la noche del 24 de abril contaremos con dos ponencias sobre creatividad e innovación para el emprendimiento internacional a cargo de Vladimir Pimentel, subdirector del CIRD. Concluiremos el lunes 29 de abril, donde tendremos exposiciones de proyectos de emprendimiento para participar en el concurso nacional de emprendimiento, valga la redundancia, por los estudiantes de Unicaribe, bajo la coordinación de un servidor. Esperaremos que disfruten de estas actividades que representan una oportunidad única para aprender, inspirarse y conectar con profesionales y estudiantes de diversas disciplinas. Le invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo esta feria que celebra la innovación y el conocimiento. Bienvenidos a Innova 2024. Ahora le paso la palabra a nuestro señor rector. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta magnífica conferencia que vamos a recibir inmediatamente, gracias a la presencia del profesor Blas Pérez Enríquez de la Universidad de Stanford, y también agradezco al vicerrector Rafael Núñez las palabras de presentación sobre esta Feria Innova, que, aunque realmente de una manera oficial la inauguraremos el próximo jueves, esta conferencia estaba ya prevista anteriormente y la hemos incluido también en este proceso de la Feria Innova. Antes de presentar al profesor Blas Pérez, quiero hacer algunas indicaciones de lo que él va a hablar en su conferencia. El tema es un tema muy importante en este momento en el mundo, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, digamos en todo el mundo, que tiene que ver con la energía, con la innovación limpia y la sostenibilidad. Como todos ustedes saben, estamos en un proceso de descarbonización de la energía previsto prácticamente hacia el 2050. En la última conferencia mundial, que se llama la COP28, donde participan todos los países, se llegaron a una serie de conclusiones. Todo esto
nace de la conferencia que hubo en Francia, en París, hace unos años. Evidentemente, el llegar a ese proceso de descarbonización significa tomar decisiones no solamente tecnológicas, sino también decisiones económicas. Entra dentro de lo que es el proceso que llamamos medio ambiente, en inglés environment, sustainability y también la gobernanza. Es decir, las tres letras que normalmente se utilizan últimamente mucho, que es la ESG, es decir, el Environment, Sustainability and Governance. Todo está relacionado porque, de alguna manera, tenemos que hacer un mundo sostenible, no solamente de forma medioambiental, sino también económica. Por tanto, es un proceso puramente transversal que afecta a cualquier tipo de formación que realmente tengan ustedes, no solamente temas municipales, temas, digamos, de medio ambiente, temas de energías limpias y también algunos aspectos que tienen que ver con los liderazgos y también con las partes fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y eso va a ser un poco el objetivo de esta conferencia, con una serie de temas que él va a plantear, no en profundidad, porque no tenemos, obviamente, 4 horas de clase, sino que tenemos y además con las conferencias, cuanto más precisas y directas sean, van mucho más a entender todo el mundo, con el objetivo fundamental de que surjan sinergias entre la Universidad del Caribe y también con la Universidad de Stanford, que realmente no les voy a decir a ustedes como la Universidad de Stanford, pero es una de las mejores del mundo. Y paso a presentar al profesor Blas Pérez, aunque de alguna manera hemos distribuido su semblanza, pero quiero volver a repetir un poco quién es y por qué está aquí. El profesor Pérez Enríquez tiene una maestría y un doctorado en políticas públicas de la Universidad de Berkeley, otra de las importantes de Estados Unidos. Aunque él es nacional mexicano, pero ya casi más americano, porque lleva muchos años en distintos sitios de Estados Unidos. Hizo una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es diplomado en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autonómico de México, ITAM, y también tiene un certificado en Derecho y Política Ambiental Comparada de Estados Unidos, Unión Europea, de la Universidad de Indiana, Universidad de Leiden, la Universidad de Leiden es en Bélgica, es en Holanda, perdón, sí, y Rotterdam. Eso, digamos, desde el punto de vista básico formativo. Se ha desempeñado como profesor visitante distinguido en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, en Nuevo León, en México. Investigador visitante senior en el Instituto de Investigación Grantham sobre clima y medio ambiente de la London School of Economics and Political Science. La London School of Economics es una de las escuelas más importantes, yo diría también del mundo, donde realmente se forman muchos políticos y muchos CEOs de muchas empresas. Esta escuela está en Londres, en el Reino Unido, y ha sido también profesor invitado en el Centro de Investigación y Docencia en Economía en la Ciudad de México, México. Es emprendedor. Fundó y desempeñó como director de Iniciativa de Innovación Global de California en Energía, Agua e Infraestructura de la Universidad de Stanford, patrocinada por el Precure Institute for Energy and the Bill Lyon Center for the American West, centrándose en oportunidades en desarrollo regional bajo el carbono y la implementación de una economía limpia. Es investigador senior en ese instituto de energía de la Escuela Doerr de Sostenibilidad de la Universidad de Stanford, donde dirige un programa de México, Economía Limpia. 2050. Como dije antes, el objetivo de 2050 es un objetivo mundial de descarbonización. Y también es investigador del Instituto de Verano de Gobernanza Local de Stanford. Es además catedrático en el programa de Políticas Públicas de la Facultad de Letras y Ciencias de dicha universidad. Es también escritor, es autor de un libro, Environmental Commodities and Emission Trading Towards a Low Carbon Future, Resource for the Future,
de RF Press Washington y es también coeditor de Carbon Governance, Climate Change and Business Transformation, Roadless Advanced and Climate Change Research de la editorial Taylor and Francis Group de Oxford. Coeditor del libro High Speed Rail and Sustainability, Decision Making of Political Economy and Investment, también del Roadless Exploration in Environmental Studies del Reino Unido. Y es miembro del Grupo Asesor Distinguido del Consejo de Integridad para los Mercados Voluntarios de Carbono, derivado del trabajo del Task Force for Scaling Voluntary Carbon Markets de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, donde se desempeñó como miembro de la Junta de Asesores. Bueno, podría seguir todavía más y ya termino. Pérez Enríquez también forma parte del Consejo Asesor Internacional de Políticas y Administración Pública. De 2002 a 2015 dirigió el Centro de Políticas Públicas Ambientales de la Universidad de Berkeley, que él mismo había fundado y fue miembro del cuerpo docente de la Escuela de Políticas Públicas Graham. Por tanto, estamos ante un gran profesor, gran investigador, emprendedor, que conoce muy bien estos temas que van a ser motivo de su conferencia. Por tanto, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros y buscar un hueco en esa apretada agenda que sabemos que usted tiene. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la introducción tan amplia. Gracias a la Universidad del Caribe por invitarme a ser parte del inicio de esta feria. Y bueno, como les decía el rector, les voy a introducir alguna serie de ideas de lo que estamos haciendo. Este es el proyecto que inicié cuando yo llegué de Berkeley a Stanford. Es una iniciativa que, como ven, es holística. La idea es que la solución para el problema climático sea desde una perspectiva de sistemas, integral, donde la energía está conectada con el agua y esos dos temas están conectados con el contexto urbano y los sistemas de transporte. Entonces, la idea es estudiar el modelo de economía limpia. Yo vivo en California ya desde hace más de 20 años. California es un líder global en la aplicación de estas ideas y que está además demostrándole al mundo que se puede hacer. Entonces, la visión, ahora hay una forma que se expresa, la visión es de nexos, todo está interconectado. Y además, bueno, introducir la idea de que este nuevo ciclo de innovación, de transformación de la infraestructura, está llena de oportunidades de negocio. Y eso es lo que produce un desarrollo bajo en carbono de nuestras economías. Perdón. Entonces, como les comentaba, el modelo de la economía limpia es para generar ese desarrollo económico sustentable, pero además que la economía sea resiliente, que sea competitiva, que sea próspera y además que la transición sea justa. Todo esto lo inició, quizás algunos lo reconozcan, Arnold Schwarzenegger, le decíamos de broma el Governator, pero él, muy consciente del reto que se presentaba, usó ese poder que, como dicen en Estados Unidos, star power, para convencer a líderes del mundo de que había que empezar a luchar y transformar las economías mundiales hacia una economía limpia. California fue uno de los primeras jurisdicciones políticas que tuvo una ley de acción climática y con ello inició todo un proceso de transformación de la economía. El gobernador que lo siguió, que era el gobernador Schwarzenegger, era del Partido Republicano, el gobernador Brown, que lo siguió del Partido Demócrata, continuó con la política y de hecho dobló la apuesta de la transformación poniendo metas de generación de renovables, de reducción de emisiones. Entonces ha habido cierta continuidad en la política pública y ese es parte del éxito, que aunque haya cambios en el color de los partidos del gobierno, California continúa en la misma dirección para descarbonizar su economía.
y las diferentes leyes se han emitido siguen con esa visión. Esto genera a los empresarios un compromiso creíble que le da certidumbre a la inversión. Además, el gobernador actual, el gobernador Newsom, así como lo está haciendo el gobierno federal, ha aportado del presupuesto grandes cantidades, en este caso en el año 54,000 millones de dólares, para temas de acción climática. Entonces, como les decía, una cuestión para la transformación de la economía es ponerle un precio a las externalidades negativas, en este caso las emisiones de carbono, y se creó y se implementó como instrumento principal de política pública en California la creación de un mercado de carbono. Y ese mercado de carbono le ha permitido, además de mitigar las emisiones, levantar fondos muy importantes para la transformación de la economía en áreas muy importantes como es el transporte, cuestiones de infraestructura en general, inversión en soluciones climáticas naturales, forestales. Entonces, como ustedes ven, se han levantado más de 23,000 millones de dólares para inversión en la transformación de la economía. Tienes que hacer un círculo virtuoso y poder entonces, con los incentivos económicos, invertir en la transformación de tu economía. Las metas que tiene California son muy ambiciosas, son de las más ambiciosas del mundo y normalmente siempre se reciben con mucha resistencia del sector privado, de algunas áreas que creen que es difícil alcanzar, pero el liderazgo y el apoyo económico y la coordinación interinstitucional ha permitido que se puedan alcanzar estas metas. Por ejemplo, cuando se lanzó la primera meta de qué porcentaje de la energía debería ser producida por solar, era 30%. Y todo el mundo decía, es imposible, no vamos a lograrlo. Se logró y se sobrepasó. Entonces, hay que crear un sistema que nutra con incentivos, por un lado, con, como dicen las zanahorias y el palo, estar gestionando que haya una transformación de la economía. California tiene una tradición histórica de ser una economía además recurso eficiente. La gente está muy consciente, sus ciudadanos muy conscientes de los problemas ambientales desde hace muchos años. En California se inventaron los estándares de eficiencia energética y eso le ha permitido desde los 70s mantener el mismo consumo per cápita de energía de su población, que se ha doblado, y crecer más que el resto de los Estados Unidos. Entonces, siempre ha sido un líder de estas visiones del futuro, y siempre digo, es difícil, son contextos muy diferentes, el de la República Dominicana que el de California, pero son señales del futuro, hacia dónde podemos ir. Y bueno, esto ha sido también el mundo necesita pilotos de demostración, casos que demuestren que se puede hacer, y California es un caso que demuestra al mundo que se puede hacer el esfuerzo de mitigación, reducción de emisiones, pero crecer económicamente. Y bueno, esto pues le da un potencial de desarrollo económico enorme y, aunque no es un país, es la quinta economía del mundo, ¿verdad? Entonces, la acción climática no es un límite, no es un costo, como decía en el modelo de economía limpia. Ser verde no necesariamente es un costo a la economía. Y bueno, una de las inversiones e instrumentos más importantes es que en California hay una visión de ser innovador, emprendedor, apoyada por sistemas de alta investigación en ciencia y tecnología, combinado con una política climática coordinada y la creación de mercados para estos nuevos productos que van a ser soluciones para descarbonizar la economía. Este sistema de innovación ha sido muy efectivo desde que se pasó la ley en el 2006 al 2008. Las principales tecnologías, las básicas que había en ese momento,
más y más han reducido sus costos, por lo tanto se pueden implementar, se hacen más comerciales y la gente, y se vuelven mucho más su acceso accesibles, ¿no?, a diferentes niveles de los sectores en la economía. Pero bueno, ya llevamos también décadas de seguir aprendiendo, implementando y entrando a temas mucho más complejos de innovación, ¿verdad?, como las baterías, nuevos combustibles. Y entonces este es un modelo de la Escuela de Negocios ahí de Stanford, donde está demostrando que conforme vamos innovando e implementando, vamos aprendiendo y con lo mismo reduciendo también los costos, ¿verdad? Porque ahora lo solar, la energía en sí es cero, lo que cuesta es instalar, y cada vez más se va también reduciendo esos costos. Entonces, esta inversión que hace California está muy enfocada también a la parte de inversión en la innovación. Este es un programa que tiene la Comisión de Energía de California, el CS, y que, como ven ahí, apoya a emprendedores, a investigación básica en diferentes áreas del transporte, de agrícola, en cuestiones de resiliencia y seguridad. Entonces, es un programa importante, $10,000 millones, que vienen de este programa de inversión climática del mercado de carbono. Entonces, hay que generar recursos, pero hay que invertir y de ahí crear nuevas industrias, nuevas soluciones y obviamente esto crea empleos. Este programa lo que ha hecho también, porque California es muy consciente no solo de que hay que ser defender el medio ambiente, tener acción climática, sino también, como les decía, una transición justa. Entonces, muchas de estas demostraciones y aplicaciones de vanguardia se están llevando a las comunidades con más desventaja económica para ser inclusivos, ¿no?, y que la transición sea justa. Este es un ejemplo de este tipo de inversión en donde a una comunidad de bajos ingresos se les da toda la infraestructura y se les provee de camiones eléctricos. Y el beneficio es que no solo presentarles infraestructura del futuro, pero como ustedes saben, las emisiones y contaminantes pues ayudan en cuestiones de salud a la comunidad. Esto también, este es un caso de transporte. Por ejemplo, en los puertos, los camiones que cargan con diésel, que están esperando, contaminan mucho a la comunidad que vive por ahí, que también son comunidades en desventaja. Entonces, el Estado tiene un programa piloto de que los camiones que vayan a los puertos, este es el caso de Long Beach, por Los Ángeles, sean eléctricos. Nuevamente, para que haya un beneficio de disminución de emisiones, pero también un beneficio para las comunidades locales. Y finalmente, bueno, por ejemplo, este es el caso de que se ha invertido en que en California se produzcan camiones eléctricos, pero esos mismos camiones se asignan con inversión del Estado a corredores de alto tránsito, ¿no?, para que también ayuden a bajar las emisiones, porque normalmente quien vive cerca de ese tipo de corredores son gente también en desventaja económica. California, como les decía, corriendo, ya está llegando a tener casi un 100%, y hay días que hay 100% energía limpia en el estado, es más, hay demasiada, hay un banco de compensación para poder gestionar eso. Ahorita lo que se está desarrollando es el almacenaje para poder aprovechar esa energía después. Pero como les decía, algo que es muy importante, no es solo la innovación, la inversión tecnológica o la inversión en infraestructura, es que hay una alineación en la política pública de las diferentes instituciones que trabajan en el tema. Porque es muy común en política pública y gobierno que haya competencia, que haya unos posicionamientos políticos. En California se ha logrado, eso es normal en el contexto de política pública y la política, pero se ha logrado que haya una visión del Estado en esta dirección. Y bueno, además, como ustedes saben, Silicon Valley es el centro mundial de innovación, porque se premia al emprendedor, a las ideas, y se ve con una visión. Allá el emprender y fracasar es experiencia, no es una limitación, es
¿qué sigue? Entonces, es una cultura que se ha creado, en muchas partes del mundo lo han tratado de replicar, pero la verdad es que es un ecosistema único, porque además de los conocimientos de que atrae a emprendedores, gente, como se dice en Estados Unidos, like-minded people, tiene la capacidad y tiene los recursos de la inversión de riesgo, el venture capital. Y eso es algo que se ha concentrado en esa región. Hay muchos jóvenes, buenas ideas, buenas universidades y, como les digo, genera un ecosistema único que, como ustedes ven, esta es la concentración de unicornios, empresas que han llegado a ser de una startup a $1,000 millones. Y como ven, los principales, este también es su estudio de la Escuela de Negocios de Stanford, se han generado y residen en el estado de California para este periodo. California ha hecho también un esfuerzo, la oficina del gobernador de negocios ha hecho un esfuerzo de que haya un proceso un poco de difusión. Digo, Silicon Valley es un ecosistema único, pero el estado pues tiene muchas posibilidades para aprovechar capacidades en diferentes regiones, entonces ha diseñado este programa de Innovation Hubs para difundir este concepto y atraer a diferentes regiones pues empresas y emprendedores en diferentes áreas. San Francisco, por ejemplo, hace unas décadas no se consideraba parte de Silicon Valley, pero con la economía compartida, el gig economy, ¿no? A través de redes, empresas como LinkedIn, Uber, Lyft, X, ¿no? Están todas basadas ahora en San Francisco y se ha integrado a este ecosistema de innovación de Silicon Valley. Como ustedes ven, las principales ciudades del norte de California, alrededor de Palo Alto, que es el centro, digamos Sunnyvale, Mountain View y Palo Alto, son las ciudades principales del centro, del corazón de Silicon Valley, y obviamente San José. Pero ven, ya se integró San Francisco. Entonces está muy concentrado en esa región de California la innovación a través, esto es basado en patentes, ¿no? Que al final eso es lo que cuenta, son ideas con valor, ¿no? Como les decía al principio de este tema. Y nuevamente con esta idea de diversidad, equidad e inclusión, el gobierno quiere que aparte pueda llegar esto a regiones que están en desventaja económica o acercar a esos jóvenes a este tipo de emprendimientos o a esta cultura de emprendimientos. Esta es una gráfica que les muestra hacia dónde va la inversión. Y si se fijan, la inversión de riesgo, el 74% se va a California. Y lo demás, Nueva York y Boston, ¿no? Que es donde están Harvard y MIT, pues es el tercer lugar. Ya empieza a haber a nivel global un apetito para la inversión de riesgo en este tipo de emprendimientos hacia una economía limpia o soluciones de descarbonización. Está habiendo un resurgimiento en el interés de los venture capital firms, las compañías de inversión de riesgo en temas climáticos. Y además, algunas de las empresas más icónicas, emblemáticas del área, ellas mismas están invirtiendo en estos emprendimientos, que son jóvenes que aplican sus ideas y ellos invierten en ellos. Y si piensan, es una forma de un instrumento de innovación descentralizada en el que tienes mucha gente inteligente llegando promoviendo soluciones y ellos invierten en esas. Entonces, es un, como les digo, un ecosistema virtuoso y además muchas de estas grandes empresas
a nivel global, ellas mismas han anunciado metas de reducción de descarbonización, de reducción de emisiones, descarbonización, y entonces ha habido mucho más inversión en esta área en los últimos años. En conclusión, en esta parte, obviamente vienen grandes cantidades de inversión en temas de vanguardia, en la electrificación de sistemas, en la agricultura, en la red, el hidrógeno, la captura de carbono. Entonces, vienen los fondos, hay que estar listos para aprovechar este ciclo de innovación. En Estados Unidos hay una agencia especial basada en una agencia que se creó para la defensa, que era el programa de avanzado de investigación para la defensa. Se creó uno para energía y de ahí el gobierno federal está invirtiendo en aventuras de riesgo, de alto riesgo, que pueden ser soluciones, lo que le llaman breakthroughs, ¿no? Y para bajarle el costo a la inversión al privado y luego poderlo ya tener aplicaciones más generalizadas. En esta administración del presidente Biden, por primera vez en muchas décadas, el gobierno de Estados Unidos tiene una política industrial, está invirtiendo en la transformación de su economía. Le pusieron por cuestiones políticas el acta de reducción de la inflación, pero realmente es inversión climática, casi 400,000 millones de dólares en temas de los que estamos hablando, en transformación de la infraestructura y en traer las cadenas de suministro de los chips, que son básicas para toda la cuestión digital y de tecnologías de la información. En Stanford tenemos este Instituto de Energía, donde estamos tratando de encontrar las soluciones para que todos tengamos energía de forma asequible, sustentable y segura. Entonces, el futuro pues es eléctrico y en la transformación de la energía hacia allá vamos a integrar el transporte, tenemos que asegurarnos que el transporte sea limpio, pero para que sea limpio y pueda cargar, las fuentes tienen que estar limpias y bueno, y tenemos la eficiencia energética, que si te ahorras energía, pues no emites nada y ahorras recursos. Entonces, este es el camino que se está siguiendo en los sistemas de energía y bueno, este es el tema central. Cada vez tenemos sistemas más descentralizados, que son soluciones mucho más efectivas y mucho más costo efectivas y que a través de la digitalización y los sistemas inteligentes los podemos integrar y además democratizar. Entonces, descentralizado, descarbonizado, digitalizado e inteligente y democratizado será los sistemas de energía del futuro. Y bueno, esto es una visualización de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de hacia dónde vamos, cómo vamos a ir integrando todos los recursos que hay, desde transporte, el hidrógeno, conectar todos los sistemas, lo nuclear, el viento, y todo esto se va a lograr a través de las tecnologías de información, sistemas digitales e inteligentes. Y bueno, como les decía al principio, todo está interconectado. Entonces, estos sistemas de energía además tienen su conexión con recursos como el agua y al producir alimentos, la agricultura, pues tienes un recurso que es el agua que tiene competencia la ciudad, la industria, la agricultura, ¿verdad? En algunos casos, como ahorita les voy a presentar, en la cuestión de minerales. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esta visión de nexos de que todo lo que hagamos en la infraestructura hacia el futuro va a tener implicaciones en otros recursos. En California se ha decidido que va a explotar unas reservas que son de las más grandes del mundo de litio para no tener que depender de China y de otros proveedores de este recurso tan importante que es para las baterías, el almacenamiento de energía y la electromovilidad. Y entonces, obviamente, este tipo de recurso va a tener que usar necesita el agua, por ejemplo, porque la zona en donde está ubicado esto es el lago más grande que tiene interno California
y se va a hacer además la extracción con apoyo de geotermia. Entonces, son sistemas muy avanzados, pero California quiere, y ahí no existe nada, solo son algunas tribus locales de naciones originales que están ahí, y de ahí va a querer hacer todo un hub de innovación en estos temas. Entonces, este es uno de los grandes proyectos hacia el futuro que tiene California, pero nuevamente es verlo con estos proyectos como interconectados, afectan diferentes recursos. En temas del futuro, de lo que ya los centros de datos y la energía que requieren para poder seguir avanzando en estos temas como la inteligencia artificial es enorme. Esta es la declaración del fundador de OpenAI, que se va a necesitar muchísima energía y tenemos que tener soluciones muy innovadoras para ellos. Y bueno, además, la misma tecnología, y Stanford la está usando, nos va a ayudar también a acelerar la innovación para los sistemas de energía del futuro. Entonces, este es uno de los proyectos que tenemos, un poco en la temática que les acabo de hablar, en donde estamos utilizando a la inteligencia artificial como un acelerador de la innovación. Bueno, estos son otros temas que les quería platicar por ejemplo, el tema de renovables, que son de combustibles renovables, en donde hay investigación de nuevos materiales, que esa es, por ejemplo, una área de frontera para cómo vamos a poder producir los combustibles del futuro. Y, por ejemplo, de ahí ya un profesor y sus estudiantes ya crearon este startup que ya está industrializando por primera vez combustibles sustentables para la aviación. Otro tema del futuro muy importante, como les decía, es el almacenamiento de larga duración, tanto mejorar las baterías que hay para la electromovilidad, como para aprovechar a los renovables, lo solar, el viento, y poderlo usar en las noches como energía de base. Y bueno, otro profesor hizo su empresa de baterías de solid state con otros materiales, y ahora levantó en sus primeras inversiones de fondos de riesgo y de inversión $200 millones. Entonces, hay mucho. Lo que hay que hacer es buenas propuestas, buenos startups. Y además tenemos un laboratorio nacional junto en Stanford, que es el SLAC, es el Linear Accelerator, que en combinación con nuestro Instituto de Energía creamos un nuevo centro de baterías, son $60 millones, que se van a seguir investigando en estos temas. Una de las iniciativas más nuevas dentro de nuestro instituto es la de hidrógeno, ¿verdad? Es un tema nuevo de frontera, pero ahí estamos trabajando. Y además, como les decía, esto se beneficia de los fondos que a nivel federal el gobierno está invirtiendo, y California logró el fondo más grande para crear un hub de innovación del hidrógeno en California. Y bueno, ya decía el rector, yo soy mexicano, llevo ya muchos años, me fui a estudiar a Estados Unidos, me quedé ahí, y bueno, quería yo de alguna forma ser responsable y acercar todos estos recursos a México, eventualmente a Latinoamérica, y creamos este programa con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos, del Desarrollo de los Estados Unidos. La idea es, nuevamente, apoyar el desarrollo económico sustentable, pero también a los emprendedores sostenibles o los ecoemprendedores. Y la idea es que la innovación no es solo tecnológica, sino también nuevos modelos de negocio, política pública y lo que le llamamos en Stanford la innovación social. Muchas actividades, ya les platicaré, pero es solo un ejemplo de lo que creo que posiblemente podríamos hacer aquí en la República Dominicana. Estos fueron algunos temas de los que trabajamos en México. Como vieron, básicamente es una reducción de lo que les acabo de hablar: sistemas de energía de siguiente generación, movilidad sustentable, la gestión de los recursos a través de la visión del Nexus, política de carbono, comunidades más inteligentes y hubs de innovación, y le ayudamos a México a implementar el piloto de su mercado de carbono. México es el
país de Norteamérica que tiene un sistema federal, porque en Estados Unidos solo está California y en Canadá está en Quebec y en algunas otras provincias este tipo de incentivos económicos. Como ven, Norteamérica está muy interconectada. Yo a mis estudiantes les digo que, bueno, si tuviéramos una varita mágica, ¿cómo pudiésemos optimizar los recursos de América del Norte, ¿no? Y quizás de alguna forma podríamos hacer esto en el Caribe, ¿verdad? La frontera México-Estados Unidos es un área de mucha oportunidad y si lo piensan, entre California y Texas, pues tienen uno del ingreso, digo, es la cuarta economía del mundo si juntamos todas esas economías. Los jóvenes es un recurso muy importante que ustedes tienen y que al final lo que le falta al joven emprendedor es tener conectividad con centros como Silicon Valley que puedan potenciar las ideas, ¿no? Quién sabe, puede que aquí haya un Google, pero lo que no hay es ese concierto de recursos, ¿no? Hay que apoyarlo y esperamos poder diseñar algún tipo de programa que tenga esa conectividad. De hecho, yo lo que hice fue iniciar con dos áreas. Uno, nuestro vecino es Baja California y un centro industrial muy innovador, muy emprendedor es Monterrey, la ciudad de Monterrey, donde está el TEC de Monterrey. Yo comisioné un estudio para analizar el nivel de conectividad que había entre Silicon Valley y esas dos regiones. Y la verdad era muy bajo, me imagino que es parecido aquí. Hicimos un estudio a nivel nacional, ¿verdad? Varios talleres y bueno, llegamos propusimos una serie de ideas con este reporte de hacer de Monterrey un hub de innovación mundial. Tuve la oportunidad de presentárselo, vean qué joven es el gobernador del estado. Le propusimos una de las ideas principales, hacer un ecosistema de innovación de la movilidad y año y medio después ya había atraído a Elon Musk para que en Monterrey se construya una Gigafactory. Entonces, muchas veces al gobierno lo que hay que es plantarle buenas ideas y darle un poco de dirección hacia dónde es. Apoyamos al TEC a generar su programa de electromovilidad, trajimos a la red de científicos trabajando en el carbono para lo de los mercados y con la industria de Nuevo León, ¿verdad? Que eso es otra, concientizar a las empresas, que si aquí hay empresas que exportan, al fin, ahora las empresas que compran de otros países, de Europa, de Estados Unidos, ellas tienen metas de descarbonización y van a querer que sus proveedores estén totalmente descarbonizados. Esto viene. Bueno, y la otra, que es, yo sé que aquí hay mucho interés en los TICs, es el programa de Bits and Watts. Si se fijan, es eso, la idea de combinar lo digital para la red del futuro, ¿no? Entonces, y por ejemplo, esta es una empresa mexicana que le ayudamos a introducir ciertas tecnologías para poder hacer a los transformadores eléctricos, ¿no? Pasar de manufacturero simple a hacerlos inteligentes y comunicarse con la red del futuro. Este es otro ejemplo de tipo de sensores, son microsensores. Es una profesora que tiene un grant de la NASA de 200 millones de dólares que hacen los sensores que van en las naves espaciales, las sondas, ¿no? Que van a Venus o el Sol y antes de que se destruyan sigan mandando información. Y si piensan ustedes, los transformadores con el calentamiento global y con los incendios forestales y todo eso, se afectan de la misma forma, entonces van a tener que comunicarse con la red, ¿no? Son cuestiones de resiliencia y seguridad. Monterrey ha invertido mucho en infraestructura este es su Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica, pero lo que no tiene es lo que vale, que son las patentes. Y hay que trabajar en esa área, en el área de investigación, para que haya patentes de valor. Este es un programa que creé y dirijo allá en Stanford para las comunidades. Son los gobiernos locales, las ciudades, los condados de California y el oeste americano. Y la idea es presentarles los retos de transformación que vienen con el cambio climático, el cambio ambiental,
pero además con el avance tecnológico tan acelerado que estamos viviendo, porque lo que se va a necesitar es involucrar a las comunidades para que haya una licencia social y una aceptación de este tipo de transformaciones en el contexto de hacer política pública. En Stanford creamos un laboratorio viviente, muchas de las investigaciones las estamos aplicando, desde transporte 24/7 sin emisiones, todo optimizado, son eléctricos, las rutas, a qué hora cargar, muchísimas de estos proyectos de experimentación, incluso en la transformación de nuestro sistema de energía. Este es nuestro sistema de energía de innovación, fue una inversión de $500 millones, pero eso desconectó a Stanford de la red, se conectó a 2 centrales solares y con sistemas de calentamiento y enfriamiento de tanques de agua, logró con ello, este es un grupo de ese curso que fue a conocer la infraestructura y logró entonces ayudar a Stanford a poder bajar en 80% sus emisiones de gases tipo invernadero y 20% en el consumo de agua potable. Otra de las cosas que hacemos, pues estamos en Silicon Valley, entonces llevamos a los grupos a que conozcan las diferentes empresas, a las diferentes laboratorios que existen ahí en el área. Y hace poco, en el 2022, un filántropo, uno de estos dueños de una empresa de fondos de inversión de riesgo, ahí de la calle Sand Hill Road, que es donde están los VC, los Venture Capitalists, nos donó $1.100 millones, pudimos levantar otros 600 y total que es una gran inversión, porque bueno, si estamos hablando de que hay que transformar el mundo, tenemos también que transformar la educación en temas de sostenibilidad. Y con ello, esta es su visión, ¿no? Es lo que estamos platicando, los sistemas de transporte, la descarbonización de la red, alimentos. Todo esto, él quiso que nosotros, como una universidad global líder, pudiéramos empezar a trabajar en ello y ya, esta es la que hace muchísimos años fue la Escuela del Petróleo, luego la Escuela de las Ciencias de la Tierra y ahora, el mismo edificio, reciclado, digamos, es la nueva Escuela de Sostenibilidad. Y dentro de la Escuela de Sostenibilidad, uno de sus programas más importantes es el acelerador de sostenibilidad, para apoyar justamente esos procesos, porque yo siempre digo de broma que antes el mundo viene Stanford no va al mundo, pero ahora Stanford se está comprometiendo con el mundo a de buscar proyectos para tener impacto global, porque esta lucha es una lucha global. Entonces, esto va a ser el programa emblemático. Les decía, hay mucho énfasis en apoyar a los jóvenes. Este es nuestro nuevo programa de ecoemprendedores, ¿verdad? Que es una asociación entre la Escuela de Sostenibilidad y la Escuela de Negocios. Y, por ejemplo, hicieron un inventario de todas las actividades que tenemos para apoyar estos temas. Y les voy a platicar de 2, por ejemplo. Este es Tom Steyer y su esposa donaron para crear este centro y con una donación de $6 millones se han creado todas estas empresas han podido levantar inversiones adicionales de $2.000 millones y un valor de estos emprendimientos de $7.000 millones. Este es solamente un proyecto. El otro, por ejemplo, este es un curso que se llama Stanford Climate Ventures, con alguien que tiene mucha experiencia. Él es el director de Breakthrough Energy, es la empresa de Bill Gates de energía, y fue subsecretario de Energía de los Estados Unidos, y su clase ha generado en 7 años 45 empresas que han levantado $725 millones y creado todo ese beneficio en empleos y en una diversidad regional en los Estados Unidos. Entonces, creo que el tema de nutrir el emprendimiento, de generar en los jóvenes este interés de solucionar, pero a la vez pues tener una economía próspera, ¿no? Es algo importante que quizás podemos colaborar en ese tema. Yo siempre he tenido la idea, les decía, el modelo de México como piloto, pero la idea es llevarlo a América Latina,
una de las propuestas que tenemos es pues, empezar aquí con el Caribe, aquí desde Unicaribe. Y bueno, hay tarea por hacer aquí en la República Dominicana. Si ustedes ven, la matriz energética es bastante basada en combustibles fósiles. Hay oportunidades en los edificios comerciales, residenciales, en la industria para bajar emisiones. Tienen alguna meta ya muy cercana, ¿no? de cumplir. Esto es del 2018, es un programa que hay de cooperación con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Seguramente ya ha habido algunos adelantos, ¿no? Y además, bueno, pues hay la riqueza natural, recursos naturales muy importantes que se pueden aprovechar también con las soluciones climáticas naturales para capturar carbono, tanto en el océano como en lo forestal o la selva tropical, y que pueden aportar muchísimo también al combate que tenemos a nivel global contra el riesgo climático. Finalmente, todo esto, como les decía, va a requerir de la cooperación entre la academia, el gobierno, la industria y fundamentalmente la comunidad, que muchas veces no está en la mesa y tenemos que incorporarlos porque ellos son los que van a dar la licencia social para estas transformaciones. Y con eso concluyo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, nos ha dejado con muchas cosas interesantes. Podemos abrir un turno de preguntas. Yo tengo casi 20, pero casi prefiero que las hagan ustedes. Sí. Una. No, es larga, pero es una. No, se resume en una. Buenas tardes, mi nombre es Julián Peña, soy el director de la carrera de Gestión Ambiental y Energías Renovables. Es un placer que el profesor Blas esté acompañándonos a nosotros el día de hoy. Realmente estoy convencido que en el futuro cercano todas las profesiones van a enmarcarse en el marco de la ESG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza, por lo cual las personas que no logren incluir esto dentro de su currículum van a quedarse rezagados respecto a las personas que lo logren. Psicología, administración, energía, todas las carreras. Quisiera hacer una pregunta corta pero sustanciosa. Siento que República Dominicana está avanzando más rápido en incentivos que en reglamentación. Por ejemplo, estamos incentivando la compra de vehículos eléctricos, sin embargo, nuestra matriz energética, como la veíamos, está en 80% de combustibles fósiles. Estamos incentivando la compra de paneles solares fotovoltaicos y energía renovable, pero hay alrededor de 1 millón de usuarios que representan el 24% de usuarios de la matriz que no están regulados, o sea, que no pagan la energía. Estamos incentivando el cuidado del agua, pero una suma que puede ascender al 95% del agua en República Dominicana no es facturada. Veo que California es como una vista a 30 años del futuro de República Dominicana. Unas ciudades que crecieron prácticamente en el desierto, sin agua, y qué es lo que va a pasar en República Dominicana al 2050. ¿Cómo logramos parecernos cada vez más a California y menos a lo que tenemos en la actualidad? Sí. No. Digo, es parte del desarrollo, ¿no? Somos países en desarrollo, entonces el desarrollo es institucional, por eso hice mucho hincapié en el alineamiento institucional, ¿no? La parte regulatoria y de gobernanza es tan importante como la tecnológica, ¿verdad? Y una buena gestión, diseño de programas y políticas públicas efectivas. Acabamos de estar en una conferencia justamente en Phoenix, Arizona, que es una de las ciudades que está creciendo más, porque mucha gente, California es caro vivir y está yéndose de California. Entonces, tuvimos de invitado justamente a quien llevaba la gestión del agua en esa ciudad. Y me dice, no, estamos preparados. Sí, estamos en el desierto y sí estamos conscientes del estrés hídrico y
pero hemos creado toda una serie de programas, infraestructura. Entonces, la respuesta es básicamente sí, uno, evitar este tipo de acelerar, por un lado, la electromovilidad y no proveerla de energía limpia. O sea, que por ley no se pueda cargar vía fuentes fósiles, ¿no? O sea, solares, descentralizadas, ¿no? Y la otra es empezar a estudiar cómo poder alinear los incentivos, tanto económicos como institucionales, para que haya marcos regulatorios funcionales, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, el mercado de carbono funciona porque la ley normalmente está basada en que si no se cumple eso, va a haber sanciones regulatorias y penalidades muy altas, ¿no? Entonces, por eso dije, la zanahoria, si lo haces bien, tienes un incentivo económico, pero si lo haces mal, aquí está el garrote y te va a costar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Emilio, Antes de que haga la pregunta esa, relacionado con el mercado de carbono, al principio dijiste que realmente no había ningún tipo de problema en que las empresas, porque normalmente en Latinoamérica y el Caribe, no vamos a centrarnos exclusivamente en la República Dominicana, pero yo conozco parte de Latinoamérica y obviamente utilizan mucho los combustibles fósiles. Entonces, ¿de qué manera una empresa va a ir a un país donde utiliza productos contaminantes y le vas a poner un mercado de carbono, le vas a penalizar? ¿Cómo realmente eso se soluciona en algún país donde estamos hablando de esta estructura energética y una empresa va a tener que utilizar determinado tipo de combustibles que de alguna manera le van a penalizar con el mercado del carbono? Entonces, imponer un mercado de carbono en Europa costó, no sé lo que costó en México. En California, al no utilizarlo prácticamente porque utilizaban muchas energías renovables, era mucho más fácil que una empresa fuera allí y no tuviera ningún tipo de penalización y encima tenía, digamos, un retorno económico bueno, ¿no? Además, si le bajan las tasas y todo este tipo de cosas y producen incentivos a que realmente vayan las empresas, como se está viendo la movilidad de otras regiones, pues obviamente eso favorece. Entonces, tiene que haber una política pública en ese sentido para que haya, digamos, incentivos de las empresas. Sí, entiendo la pregunta, pero hay que recordar que el mercado de carbono se creó como un instrumento flexible para ayudar a las empresas a empezar a transitar y descarbonizarse. Entonces, lo que hace el mercado de carbono es que es una alternativa menos costosa para la industria que le pongan una pena regulatoria, ¿verdad? Ese es uno. Te dan flexibilidad a las empresas que ya están instaladas, se les da gratis, basado en su historia de emisiones, una cierta cantidad, pero se les dice, en los próximos 10 años, tu cantidad va a ir, tus permisos de emisiones van a ir bajando. Y los que necesites, o los compras en el mercado, o le compras al Estado en subastas, que es de ahí donde ha levantado California 25,000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, y está haciendo inversiones para reducir en otras áreas, como lo que le llaman el Plan de Inversión Climática de California, ¿no? Nuevamente, esto es del futuro, pero bueno, por ejemplo, en México, tienes que empezar por eso le llamamos el piloto del mercado, a educar a las empresas que esto viene, que tienes que empezar a medir tus emisiones, que tienes que empezar a tener auditores, así como auditores fiscales, va a haber auditores medioambientales, exacto, de las emisiones. Entonces estás creando una cultura, estás creando las instituciones y les estás proveyendo de una forma más flexible en las que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasó? Que al principio, en Estados Unidos el primer mercado de emisiones fue para combatir la lluvia ácida, el dióxido de sulfuro, de las
diferentes industrias, acero, de las centrales eléctricas, ¿no? Y el primer cambio que no fue tanto una innovación tecnológica, sino más bien de gestión, en la que empezaron a cambiar del carbón al gas, ¿verdad? Y ese es un primer cambio. Y poco a poco se introdujeron sistemas continuos de monitoreo de emisiones, que luego se conectaron digitalmente. Entonces, vas creando toda una infraestructura, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Penélope Concepción, yo soy estudiante del técnico en Administración Municipal. Algo que usted estuvo hablando sobre las energías renovables, yo me quiero ir un poquito más a lo que es República Dominicana, a lo que es la municipalidad. Y escribí esta pregunta porque me pareció bastante interesante. ¿Cómo pueden las autoridades municipales fomentar y facilitar la adopción de energías renovables a nivel local? Yo como estudiante y también como residente de Herrera es un municipio de Santo Domingo Este que tiene un poco de deficiencia a nivel local, pero como dice un refrán aquí, de grano en grano se le llena el buche a la gallina. Entonces, lo que quiero saber en contexto, ¿cómo nosotros podemos fomentar? Yo como ciudadana, porque por uno podemos salvarnos todos, ¿cómo yo como ciudadana puedo fomentar para seguir avanzando en energías renovables? Sabiendo muy bien que aquí en República Dominicana estamos muy lejos realmente de lo que usted acaba de exponer. Pero hay mucha oportunidad, estamos en el Caribe, hay sol todo el tiempo, ¿verdad? Los paneles solares de alta calidad pueden ser muy útiles, se pueden crear microredes, se pueden los edificios empezar a integrar con algunos incentivos económicos y bueno, desde los individuos, la gente de la comunidad, me imagino que habrá audiencias públicas en los consejos y todo, y los jóvenes, ¿no?, tienen un papel importante de demandar eso porque al final pues también votan, ¿no? Entonces los líderes políticos tienen que escuchar la demanda de que se tiene que empezar a hacer esto. Profesor Blas, una pregunta así hipotética, no se acaba. Si usted tuviera, pongamos una situación hipotética donde tiene el conocimiento que tiene ahora, pero todavía es estudiante universitario, dos cosas o tres cosas en las cuales pondría su camino laboral, que piensa que en el futuro cercano, 5 o 6 años, sería el boom, o sea, donde estuviera mejor preparado. En el área tecnológica, porque cuando yo tomé mi decisión, pensé en mi doctorado, mi tesis, me enfoqué a esta idea de ponerle precio a las externalidades negativas, a las emisiones, porque cuando uno valora el aire limpio o la atmósfera sana y pagas, pues eso hace que la sociedad cambie, ¿no? Los incentivos económicos son importantes. Pero bueno, creo que esta idea de la integración de sistemas de energía a través de sistemas digitales e inteligentes para la optimización de los recursos, toda esta idea de ser recurso eficiente, pero a la vez asegurándose que el comportamiento, porque uno puede ser, hay paradojas, ¿no? De que si empieza a ser más eficiente el sistema, la gente empieza a usar más lo que, ¿verdad? En lugar de que reduzcas. Entonces hay cambio cultural, incentivos económicos y el cambio en la infraestructura. Entonces creo que esta idea de integración de sistemas descentralizados de energía es muy, muy importante. Gracias. Creo que yo voy a hacer la última pregunta. No sé si hay alguna más. ¿Había alguna más? Ok. La Universidad del Caribe tiene, digamos, todos los argumentos para poder hacer el piloto de México, del TEC de Monterrey, porque tenemos la parte tecnológica,
tenemos la parte también energía, tenemos la parte humanística, tenemos la parte jurídica, tenemos las relaciones, tenemos la parte municipal. En definitiva, tenemos la gobernanza, tenemos la sostenibilidad y tenemos también, digamos, el medio ambiente. ¿Qué pasos tenemos que dar y cuánto nos llevaría? No vamos a hablar de términos económicos, sino de tiempo para llegar justamente a tener, digamos, en la Universidad del Caribe como centro y poderlo exportar a otras comunidades, bien dentro de la República Dominicana o de otras, digamos, naciones del Caribe, cómo realmente tendríamos que dar, qué pasos y cuánto nos llevaría. Creo que es una combinación entre ambición y realismo, ¿no? No, Empezar... ambición hay, la ambición hay. Exacto. Y un poco como lo que platiqué, California puso metas muy ambiciosas y los diferentes elementos de la economía, privado, económico, se alinearon para lograrlas. Pero en ese contexto creo que algún proceso de enfoque, ¿no? de análisis de cómo aprovechar estos recursos que hay aquí y la vinculación con nosotros, con el TEC, para generar proyectos piloto de demostración. Porque si tienes un par de éxitos, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a decir que se arme un piloto para ayudar a alguna municipalidad a tener un sistema descentralizado, una microred, ¿no? Totalmente, hacerlos off the grid o un edificio, demostraciones, ¿no? Con capacidades locales y crear algún premio o algo para generar ideas innovadoras y apoyarlas, ¿no? Eso creo que puede ser un detonador para hacer cosas mucho más ambiciosas, convencer al gobierno, convencer a la industria. Y bueno, también, como les digo, tener acción, los abogados, los que trabajan en la parte más de política pública, de proponerle al gobierno instrumentos regulatorios, incentivos para fomentar la innovación limpia en Dominicana. Vicerrector, ¿usted quiere hacer alguna pregunta y demás? ¿Algún comentario? Lo último que usted dijo, la pregunta que hizo el rector, la tenía también en mi mente, que creo que con algo sencillo, práctico, visible, que tenga ese impacto, creo que podemos detonar esa gran idea ya a nivel país, a nivel de los cuatro del ecosistema, ¿no? Sí, creo que el sector energía, el sector turismo también puede ser algo, porque al turismo ya la demanda global exige también que sean sustentables. Tú ahora haces una reservación y muchos hoteles ya dicen, este hotel está comprometido con la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces es industria que pueden ustedes atraer para que haya fondos convergentes del gobierno, de la industria, para hacer este tipo de demostraciones y pilotos. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Pérez. Mañana él va a estar aquí, cualquiera de las personas que quieran proponer alguna idea, él va a estar en mi oficina, desde por la mañana hasta por la tarde, está a su disposición y vamos a tener alguna reunión también con algunos directores, con algunos vicerrectores también, y sobre todo para ver cómo ponemos en marcha todas estas ideas que de alguna manera nos ha comentado en su conferencia. Y muchas gracias y un buen aplauso para él. Gracias.